¿Cuánto bendicen a Dios? Diga conmigo, derribando fortaleza. Derribando fortalezas. Fortalezas espirituales. Donde más el enemigo o donde comienza el enemigo a atacar tu vida, no es en tu cuerpo, es en tu mente. La guerra más grande está en tu mente. Por eso es que debemos de renovarnos en el espíritu de nuestra mente y transformarnos a través del entendimiento. ¿Sigo paro? ¿Qué son fortalezas espirituales? Vamos a hablar hoy sobre algunos puntos importantes y voy a leer cosas que tengo aquí para cada uno de ustedes. Dile a alguien, ¿qué son fortalezas espirituales? Díselo, fortalezas espirituales. Voy a comenzar a ministrarle. Las fortalezas espirituales son barreras invisibles que se levantan en la mente y el espíritu. Fortaleza son barreras espirituales, barreras, muros, murallas que se levantan en tu mente. Amén. Y esta desafían la verdad de Dios y su voluntad en nuestras vidas. Esta fortaleza puede manifestarse de tres maneras principales. Esta fortaleza, primero, fortalezas personales. Di conmigo, fortalezas personales. ¿Qué son fortalezas personales? Son patrones de pensamiento o comportamiento individuales que afectan nuestra relación primero con Dios. Por ejemplo, pueden incluir dudas constantes sobre el amor o el perdón de Dios, hábito destructivo con la adicción o el orgullo, miedo paralizante que impiden que confiemos plenamente en Dios. Fortalezas personales que muchos enfrentan hasta el día de hoy. Número dos, fortalezas culturales. Dile a alguien, fortalezas culturales, que son barreras que surgen de ideología o sistema de creencia. Venimos de una familia idólatra que cree en los santos, que cree en los cuadros, y nos han inyectado esa creencia de adorar muñecos, de adorar a María, de adorar la Santa Muerte, y crecemos con culturas erróneas que están en contra de la palabra de Dios. Son barreras, son fortalezas que deben de ser derribadas al entrar en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sigo paro? Creencia predominante en la sociedad que se oponen a la verdad de Dios. Ejemplo, incluyen materialismo, consumismo, ¿verdad? Relativismo moral, la idea de que no hay verdad absoluta o ideología que exaltan el ego humano sobre el de Dios. Tenemos que enfrentar fortaleza que el mundo mismo está creando alrededor de nosotros, como que tienes que comprar lo que ellos están vendiendo, o que tienes que vivir de la manera que ellos entienden que debes de vivir. ¿Sigo paro? Está también la fortaleza cósmicas. Escuche esto. Estas son barreras espirituales más amplias relacionadas con la fuerza del mar en lugares celestes. Estamos hablando de Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha. Estas son fortalezas, pero son espirituales, cósmicas, que operan en el aire, en lugares celestes. Demonios, principado, según Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, y ustedes conocen el resto de la historia. Esta fortaleza incluye la influencia de Satanás y sus demonios en el mundo. Por eso hoy hay muchos multimillonarios que
La fortaleza que el diablo le creó en su mente, el argumento, es que ellos saben más que la Biblia. Y eso lo mantiene orgulloso, no sensible a la palabra de Dios. Y si mueren, el diablo se lo va a llevar. Así que debemos de entender que para derribar esta fortaleza demoníaca hay que entrar en guerra espiritual. El apóstol Pablo dice: lucha con sangre y carne no tenemos, sino contra huestes espirituales de maldad. Esta fortaleza creada por los demonios a través de hechiceros, a través de brujos, a través de adivinos, a través de magos, a través de idolatría, son fortalezas que nos separan de la gracia de Dios y que no nos van a permitir relacionarnos con Dios si Cristo no rompe esas cadenas. Y a veces hay que hacer guerra espiritual. Yo creo en la guerra espiritual porque Pablo la menciona. Yo creo que hay ciudades bajo yugos espirituales de maldad. Yo creo que hay ciudades que tienen hombres fuertes, que hay que atar al hombre fuerte para poder tomar el botín. Yo creo que hay principados, gobernadores, huestes espirituales. La guerra espiritual es la lucha continua entre las fuerzas de Dios y la del enemigo en el ámbito espiritual. Y aunque vivimos en un mundo físico, la verdadera batalla tiene lugar en el reino espiritual, afectando nuestras mentes, nuestros corazones, influenciando en nuestras decisiones. Hay decisiones que están tomando gobierno que son bajo la influencia de demonios. Hay congreso, hay diputados, hay gente en autoridad que la decisión que están tomando es bajo la influencia demoníaca. Ir a hacer marcha contra una ley que la originó el diablo es perder el tiempo. Debemos de atar la influencia y reprender los demonios. Guerra espiritual es la lucha que hay entre el bien y el mal, entre la fuerza del diablo y las fuerzas de Dios, que son ángeles. Pablo describe esta guerra espiritual como una lucha que no se libra con armas humanas. Sigo, paro. Por eso él dice: las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Segunda de Corintios 10:4. Sigo, paro. Esto significa que no podemos enfrentar estas barreras con nuestras propias fuerzas, sino que debemos de utilizar las herramientas que Dios nos ha provisto. ¿Cuáles son? Primero, la palabra de Dios es nuestra espada espiritual, según Efesios 6:17. Número 2, estas son las armas. La oración. La oración nos conecta con el poder de Dios y activa la unción sobre nosotros. Y número 3, estoy hablando de algunas armas espirituales y solo estoy mencionando 3. Hay más. Número 3, la fe. Porque la fe apaga el dardo del maligno. Por la fe se cierran bocas de leones. Por la fe se conquistan reinos. Por la fe recibimos la bendición de Dios. La fe nos permite confiar en las promesas de Dios y resistir al diablo. Primera de Pedro 5:19. Ahora, ¿qué es una batalla mental? Donde normalmente el enemigo va a atacar. Si nosotros no identificamos este tipo de guerra, vamos a creer que ciertos pensamientos que tenemos, la fuente somos nosotros mismos. Y ciertamente hay pensamientos que lo pone el diablo, porque el diablo le puso el pensamiento a Judas. Hay pensamientos que Satanás logra ponerlo en nuestra mente a través de lo que oímos y a través de lo que vemos o a través de lo que hablamos. Por eso tenemos que entender que la verdadera batalla no es contra carne ni sangre, y que se pelea tanto en el ámbito espiritual como también en el ámbito mental. Satanás va a tratar de influenciar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Por eso es que alguien dijo que una mente libre es un taller del diablo. Una mente desenfocada, una mente vacía. Lo psíquico
y lo que meditan en cosas extrañas te piden que deje la mente en blanco. Si deja la mente en blanco, la va a ocupar alguien, los demonios. La Biblia no dice que deje la mente en blanco para meditar con Dios. La Biblia dice: meditará en ella de día y de noche, en la palabra de Dios. Sigo, paro. Ahora, ¿qué es una batalla mental? Algunas descripciones muy breves. La mente es el campo de batalla principal en la guerra espiritual. Mucho de las fortalezas espirituales se forman a través de pensamientos, argumentos y creencias que contradicen la verdad de Dios. Pablo lo menciona, que debemos de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Segunda de Corintios 10:5. Es decir, que los pensamientos malos que hay en nuestras vidas debemos de cautivarlo y llevarlo a la obediencia a los pies del Señor Jesucristo. Estas batallas mentales que vamos a experimentar o que están experimentando se definen o se manifiestan en 3 puntos principales. Incluye pensamiento de inutilidad, donde te sientes inútil o con falta de valor. Tú lo tomas como que no es nada, pero realmente eso es un argumento que el diablo está poniendo ahí, porque él, por alguna razón, conoce el llamado que Dios te ha dado. Recuerda que Satanás, tú le pertenecías antes. Tal vez no puede conocer lo que estás pensando antes, pero conoce tus hábitos de ayer. Y si Google y la tecnología pueden saber qué te gusta a través de tu perfil, imagínate el Dios de este siglo. Él te va a estudiar. Él va a ver qué es lo que a ti te puede agüitar, debilitar o estancar. Entonces él pone un pensamiento que tú no eres útil, que tú no tienes valor, que tú no vales nada. Y ese pensamiento, ese argumento desactiva la fuerza de Dios en ti, desactiva todo lo puedo en Cristo, desactiva la fe, desactiva la fe en lo que Dios ha dicho. Y tú, en vez de andar confiado como un león, anda huyendo como un impío por un argumento que ni siquiera es real. Debe de ponerme caso a lo que te estoy hablando. Así que él comienza a poner en tu mente que eres inútil, que no vales nada, y utiliza personas para decirte: eres un inútil, no vales nada. Tú comienzas a creer que no vales nada y vive como alguien que no vales nada. Nunca podrás escalar montañas altas porque ya tú estás vencido mentalmente. Ya tú dices: ¿para qué si yo no sirvo? Pero ese argumento tú lo destruyes y le tapa la boca al diablo, el que el diablo está usando. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, primer ataque, que no eres nadie. Segundo, creencia errónea sobre Dios. Dios no es bueno, Dios es malo, hay guerra, ¿por qué no la para? Todo esto te separa de una relación con Dios. Por ejemplo, verlo como distante o diferente. Dios no está interesado en ti. Tú no ves que a ti te pasan problemas y Dios ni siquiera interviene. Tú comienzas a creerle al diablo y a esos pensamientos y termina destruido. Y número 3, ansiedad constante que socava la paz prometida por Dios, según Filipenses 4:6. ¿Ve? Este tipo de sentimiento, pensamiento que te roba la paz, que te siente con ansiedad, que te siente que te va a ir mal y siempre está pensando mal, esto te está desenfocando de la victoria de Dios. La guerra espiritual no puede ganarse sin abordar las batallas de la mente. No puedes luchar contra el diablo cuando está atormentado tú mentalmente. Satanás utilizará mentiras y engaño para establecer fortaleza en tu mente y en la mía si me descuido. Y nuestra área es contrarrestarlo con la palabra de Dios y la verdad de Dios en nuestros corazones.
cómo luchar contra las fortalezas espirituales y las batallas mentales. Bueno, la Biblia nos da herramientas específicas para enfrentar estas luchas y derribar la fortaleza. ¿Le estoy predicando a alguien o no? ¿Qué hacemos? Número 2, una cosa importante: reconoce la fortaleza. Reconoce que hay fortaleza. Reconoce que hay fortaleza que fueron creadas a través del tiempo en ti. Reconoce que hay pensamientos que no están bien. Reconoce que tú estás mirándote de la forma que Dios no te ha visto. Reconoce que tú te estás llamando de la forma que Dios no te llama. Reconoce que tú te sientes que no eres nadie cuando la Biblia dice que eres especial. La Biblia dice que Dios te ama y que Él está contigo. Pero tú tienes que reconocer el tipo de pensamiento, porque usted no es loco. Usted sabe los pensamientos que tiene dentro de usted. Y se está agüitando y se está deprimiendo. Y siempre, constantemente, usted le da libertad a ese pensamiento de no soy nada, de no soy nadie. El primer paso es identificar las barreras que te están afectando. Tiene que reconocerlo. Tú no eres libre hasta que no sabes que estás atado. Sigo paro. Y esto requiere autoevaluación y oración para tú poder identificar esas barreras que hay dentro de ti, esa fortaleza que te están afectando. Debe de hacer 2 cosas: autoevaluarte y orar. ¿Sabe lo que dice el Salmo 139, verso 23? Vamos a ver si los muchachos lo ponen allí rapidito. Mira lo que dice el Salmo. ¿Qué dice? Examíname, oh Dios, y conoce ¿qué? Pruébame y conoce mis pensamientos. Verso 24. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. El salmista le dijo a Dios: examíname, revélame lo que me está estancando, revélame lo que no me deja crecer, revélame lo que me tiene atado. ¿Por qué no soy libre? ¿Por qué? Tiene que entrar en una evaluación de ti mismo y pasar tiempo de oración orando este salmo. Ora ese salmo todos los días. Examíname y ve lo que hay en mí que yo no sé. Revélame los hábitos que no me dejan tener una relación fuerte contigo. Alguien tiene que gritar aleluya. Todos ustedes están aquí para triunfar. Por favor, no le crean al diablo ni al mundo ni a los predicadores sin revelación. Usted está aquí para buenas obras, dice la Biblia. Usted está aquí para levantarse. Usted está aquí para ser bendecido y ser de bendición. Que alguien diga amén. No permita que un trauma del pasado, de un fracaso, te defina toda tu vida. Entonces tiene que decirle a Dios: examíname, revélame. Así que lo primero es reconocer la fortaleza espiritual que no te deja avanzar. Y el primer paso es comenzar a identificar esas barreras. Y lo hace evaluándote y orando. Y preguntándole al Espíritu Santo, que todo lo sabe, que todo lo conoce y que todo lo revela. Sigo paro. Como lucha contra las fortalezas espirituales y las batallas mentales. Ya le di una. La segunda: llena tu mente con la palabra y la verdad de Dios. Sigo paro. Las fortalezas se alimentan de mentiras. Las fortalezas contrarias se alimentan de argumentos mentirosos. Satanás es el papá de la mentira. El diablo no te quiere. Y los hijos del diablo tampoco. Sigo paro. Tienes que llenar tu mente con la palabra de Dios. Y esas fortalezas que hay en la mente de muchos son mentiras. Por lo que la verdad de Dios es la esencia para derribarlas.
cada argumento mentiroso del diablo, ya Dios proveyó una palabra de verdad. Y tienes que leer la Biblia y llenar tu mente con la verdad de Dios, para que la mentira del diablo no quepa y sea expulsada de tu mente. Por eso es importante leer la Biblia, porque ella tiene la palabra de verdad que va a contrarrestar la mentira del diablo. Alguien diga aleluya. Memoriza y medita en versos bíblicos, como por ejemplo Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Filipenses también 4:8 dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, en esto pensad. No en la mentira de Satanás, no es la mentira de la noticia. Hay miles de hispanos que no lo han deportado, no le interesan a migración y ya ellos se sienten deportados. Viven estresados con depresión y posiblemente van a morir de viejo y nunca lo van a deportar. Satanás viene utilizando los argumentos. Si usted lee la Biblia, Goliat nunca mató a ningún judío, pero la boca y los argumentos que hablaban lo mantenían temblando. ¿Por qué? Porque Saúl y ellos estaban llenos de argumentos. ¿Sabe cuál fue el error de Israel? Callársele a Goliat y no contrarrestar sus mentiras. Se quedaban callados escuchando, y el trabajo del diablo era mental para ellos, hasta que llegó uno que no estaba oyendo a Goliat, estaba oyendo al profeta Samuel. Hasta que llegó uno lleno de adoración y de alabanza y le dijo: tus argumentos, ya yo tengo aceite para que me resbalen. Oh gloria, sigo paro. Debe de llenar tu mente. Tu mente. Usa las armas espirituales, que son la palabra de Dios, la oración, el ayuno. El ayuno y la oración nos ayuda a conectarnos con el poder de Dios y nos da fortaleza espiritual para derribar las fortalezas del diablo. La palabra de Dios es el estándar de verdad que destruye las mentiras del enemigo. Jesús mismo usó las escrituras para resistir la tentación de Satanás en el desierto. Escrito está. Y número 3, usa la fe, confianza en Dios. No permita avanzar incluso cuando enfrentemos obstáculos aparentemente insuperable. La fe nos permite avanzar. La fe nos hace crecer donde no se debe crecer en lo natural. Sigo paro. Llena tu mente con la palabra de Dios. Un ejemplo de una batalla mental fue el Señor Jesucristo. Él peleó esa batalla. Por eso hay un misterio, y es que cuando vence al diablo en secreto, él se doblega en público. Guárdalo, escríbelo, guárdalo, escríbelo, guárdalo, escríbelo, guárdalo, escríbelo. Cuando él es vencido en secreto, él se doblega ante ti por la unción en el público. Dígame, ¿qué demonio resistió a Jesús en público? Porque él venció al diablo en secreto. Cuando nadie estaba en el desierto, Jesús venció a Satanás. Hay 3 pilares, y de eso le voy a hablar al público en Comenzando tu Día con Dios, y voy a hablárselo a ustedes pronto. 3 fuentes principales, y no la olviden, que el diablo la ha usado desde que se hizo mundo hasta que se destruye el mundo. No la cambia. No la puede cambiar porque es la única que le funciona. 3 pilares
tres fuentes que el diablo usa para destruir a la humanidad: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Algunos no caen con los deseos de los ojos ni con los deseos de la carne, pero son vanagloriosos y hacen cosas para competir. Pero ese no es el tema hoy. Jesús enfrentó al diablo y venció la batalla en la mente. Jesús enfrentó las tentaciones de Satanás en el desierto. Cada tentación fue un intento de establecer una fortaleza en su mente. ¿Y qué quiso el diablo poner en la mente de Cristo? Duda y orgullo. Si eres, quería que él dudara de lo que él. Ve lo mismo que el diablo atacó a Jesús, te ataca a ti. Tú crees que tú eres de Dios. Tú crees que tú lo mereces. No, yo no lo merezco, pero Cristo me redimió por eso. Satanás va a poner duda, va a querer poner duda y orgullo. Tres áreas. Por ejemplo, puedo señalar tres áreas, hay muchas, en que el diablo atacó a Jesús en el desierto. Primero, duda. Segundo, orgullo. Y tercero, autosuficiencia. Sentir que no necesitaba depender de Dios para convertir la piedra en pan. Satanás siempre va a querer que tú te sientas autosuficiente, que comiences a depender de tu bolsillo, de tu fuerza, de tu inteligencia, de tu cara, y no de Dios. Y el pecado principal del diablo no fue el orgullo, fue la independencia. Porque cuando él habla, según Ezequiel y Isaías, él dice: subiré, seré, haré y seré. Nunca digo si Dios quiere subiré, si Dios quiere seré. Sacó a Dios. Y ese es el pecado de los grandes predicadores ungidos. Cuando el diablo no lo puede tumbar con mujeres ni con dinero, le hace sentir que ya son autosuficientes, que no necesitan a nadie, y caen como un mango, una guanábana, así, ¡puf!, explotado. Jamás te crea grande. De hecho, el error de Samuel se lo corrige. Tú que te veías pequeño ante tus propios ojos, desde que dejó de verse pequeño, cayó. De hecho, yo le voy a hablar un día que David representa a Jesús, pero sin pecado, a Jesús. Y Saúl representa al diablo. Y se lo va a demostrar que tiene los mismos rasgos. La misma cosa de Saúl la hizo el diablo. O la hizo el diablo y después le hizo a Saúl. Así que cuando nos sentimos, Satanás va a llevarte a que tú te sientas autosuficiente. Sin embargo, Jesús resistió usando ¿qué? La palabra de Dios como su arma principal. Escrito está. Este ejemplo nos muestra que para ganar la batalla de la mente debemos de depender de las escrituras y de la comunión con Dios. Para ganar la batalla de tu mente, donde te está atacando el diablo, debe de depender de las escrituras. Por eso Pablo dice que abunda en vosotros la palabra de Cristo. Yo me pregunto, ¿qué es lo que está abundando en tu mente? Y yo te diré qué te está controlando. Si lo que está abundando es la vanidad, la vanagloria, el deseo de los ojos, eso es lo que te está controlando. Pero si abunda la palabra de Cristo en tu mente se afina a la mente de Cristo y pasa a la dimensión de tener la mente del Señor en ti. Alguien diga aleluya. Depender de las escrituras y tener una comunión con Dios. La victoria final es permanecer en Cristo. La batalla contra las fortalezas espirituales es continua. No es que hoy ganaste y ellos ya dijeron: ya me cansé de esa mujer, ya la solté, no la ataco más. No, al otro día están de madrugada. Porque el diablo te odia, los demonios te odian. Hay iglesias que no quieren que mencione demonios, porque piensan que evitando mencionarlo evitan sus ataques. Y el diablo sentado en el púlpito dándole bofetada. Porque donde el diablo no es reconocido hace más estrago. Donde no hay discernimiento por la palabra de las obras del diablo, el diablo destruye una iglesia. Por eso hay que leer las escrituras y conocer al enemigo, para saber cuando está hablando el diablo a través de un ministro, está hablando el diablo a través de alguien.
Pastor, ¿cómo va a hablar a través de un ministro? Habló a través del apóstol Pedro, mi hermano. Hay iglesia destruida, controlada por Satanás. ¿Cómo? Sí. Vanidoso, con el pecado de la vanagloria de la vida, con el pecado del deseo de los ojos. Visten para ser vistos por la iglesia. Esa es la vanagloria de la vida. Cantan para que lo oigan. Danzan a ver si alguien lo está viendo. Eso están siendo controlados por Satanás. La vanagloria de la vida. Hay predicadores que están haciendo actividad para competir. Vanagloria. Una persona entra en la vanagloria cuando quiere demostrar que es algo que en realidad no es. ¿Ve? Yo a veces veo personas hablando de unción y yo le pido perdón a Dios, pero yo digo, ¿dónde está? ¿Dónde la tienen? Y hacen una fanfarria y una bulla diciendo de una unción que tú dices, ¿y dónde está? Eso es vanagloria de la vida. Se me fue el tiempo, hermanos. Sigo paro. Así que Cristo venció a Satanás con la palabra. La victoria tuya solo está segura en Cristo. Tu batalla, escúchame, tu batalla con la mente, tu batalla con las huestes espirituales de maldad, tu batalla con el deseo de tu carne, con el deseo de tus ojos y con la vanagloria, solo termina cuando salga del cuerpo y te vaya. Un día hace como 15 años le digo, Señor, pero Señor, ¿cuándo venceré la carne? Me digo, cuando te morí, cuando te muera, ya se fue. Tienes que entender que tú eres un ser espiritual que fue creado en Cristo Jesús por el poder del Espíritu Santo. El mal no es que habite el mal en ti, es que tú habites en una casa mala. Porque la Biblia dice, Romano, que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Tu carne, esa que tú peinas y que perfuma, tu carne o los designios o los deseos, ni quieren ni pueden sujetarse a Dios. Oye, ni quieren, pero tampoco pueden. Señores, la carne es tan mala que la carne sabe que no debe de comer esa comida a esa hora y se la come aunque se muera. Porque la gente, cuando se habla de tentación, solo está pensando en lo sexual. Pero tentación es comerte una comida que le va a hacer daño a tu cuerpo. Nadie se ría porque va a ser sospechoso. Tu victoria está en Cristo Jesús. Romanos 8:37 nos asegura: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando enfrentamos fortalezas, debemos recordar que no estamos solos. Jesús ya ganó la victoria en la cruz y su Espíritu Santo nos fortalece para resistir y para vencer. Para la próxima vamos a hablar de cómo derribar fortaleza. Hoy le voy a dar un poquitito, ¿se la damos? Derribando las fortalezas primero con el poder de Dios. Las fortalezas espirituales y las batallas de la mente son desafíos reales en la vida del creyente. Usted debe de saber que la tentación es parte de la vida de un creyente. El ser tentado no es pecado. El que llegue en pensamiento malo a tu mente no es pecado. El pecado es acariciarlo. El pecado es ceder a la tentación. Porque si la tentación fuera pecado, pues Jesús entonces pecó, porque él fue tentado. Sigo paro. Las tres fuentes que usa el diablo: el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria. Eso fue lo que tocó a Eva.
Señores, Eva nunca comió del fruto porque tenía hambre. Eva comió del fruto porque se sintió con vanagloria, quería sabiduría. Por el medio incorrecto quería poder. ¿Y cómo ella sabe que el fruto era deseable para comer si nunca lo había probado? Los ojos. Pero vamos a dejar eso para después. Vamos a derribar la fortaleza en el poderoso nombre de Jesús. Las fortalezas espirituales malas no son insuperables. Las podemos superar con las armas que Dios nos ha dado: su palabra, la oración, lo repito, la fe y el Espíritu Santo de Dios. Podemos derribar cualquier barrera que se levante contra el conocimiento de Dios. Hoy decídelo. Identifica y enfrenta esa fortaleza en tu vida y confía que Dios tiene el poder para darte la victoria, como declara segunda de Corintios 10:4. Nuestras armas no son carnales, nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de todo argumento y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Que se levante el diablo como quiera, que se levante el brujo como quiera, que mate chivo, que mate gallina negra. Mis armas no son débiles, nuestras armas son poderosas. Dije que nuestras armas son poderosas para la destrucción. Somos como Ezequiel, si no me equivoco. Te he levantado para derribar y te he levantado para construir. Jeremías, ¿cuánto bendicen a Dios? Así que Dios nos ha dado herramientas y de eso vamos a hablar después. Déjenme seguir con un punto más. ¿Cuál es la naturaleza de las fortalezas espirituales que el diablo utiliza para levantar argumentos, muralla y fortaleza? Primero, el orgullo. Segundo, el miedo. Tercero, la duda. Cuarto, la adicción al pecado. Las fortalezas espirituales son barreras, como ya mencioné, invisibles, pero poderosas, que se levantan en nuestra mente y en nuestro corazón, impidiéndonos vivir plenamente en la voluntad de Dios y experimentar su bendición en su totalidad. Satanás tiene que tenerme odio como te tiene a ti. A diferencia de la estructura física de una fortaleza, como la fortaleza de Jericó, la fortaleza de David, la fortaleza de Jerusalén, que eran muros impenetrables, la diferencia de esa estructura, esta fortaleza, no son estructuras físicas, sino psicológico, emocionales, espirituales, que se construyen con el tiempo a través de pensamientos erróneos. La fortaleza se construye a través de la mente, de pensamientos, de argumentos erróneos, de cosas que te digo papá, mamá, de la religión que viene, y crean un muro donde no puede penetrar la unción del Espíritu Santo si no entra primero la palabra de Dios. Son heridas, vienen a través de heridas no sanadas y patrones de comportamiento destructivos. Personas que tienen un patrón de comportamiento que no solo lo está destruyendo a ellos, lo está deteniendo a ellos, sino que está deteniendo a otros. Una fortaleza espiritual, lo voy a profundizar otra vez, es un patrón profundamente arraigado de pensamiento y comportamiento que se oponen al conocimiento de Dios. Una fortaleza espiritual es un patrón profundamente arraigado en la persona de pensamiento y comportamiento que hay que derribarlo a través del conocimiento de las Escrituras y de una comunión continua con el Espíritu Santo. Sigo paro. Porque oiga lo que dice la palabra de Dios. Pablo describe esta barrera en 2 de Corintios 10:3. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. Escucha esto: poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué?
de fortaleza, derribando ¿qué? Argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pablo reconoce la fortaleza y los argumentos y sabe que un cristiano que no lo derriba no avanza. Esta fortaleza puede manifestarse en diversas maneras. ¿Cómo comienza esa fortaleza a manifestarse? Primero, orgullo. Orgullo. La creencia de que podemos vivir independiente de Dios, lo que nos lleva a rechazar su guía y su dirección. Orgullo. La persona orgullosa tiene una fortaleza. Y esa fortaleza lo separa de la presencia de Dios, porque él mira al activo de lejos. Número 2, miedo. ¿Cómo lo defino? Una falta de confianza en el carácter y en las promesas de Dios. El miedo me impide confiar en lo que Dios dijo que va a hacer conmigo, porque tengo miedo y el miedo me lleva a pensar que Dios no va a hacer lo que dijo que va a hacer. Sigo, paro. Lo que nos paraliza y nos impide avanzar en la fe. En la fe. Cuando tú ves a Pedro que se hunde, dice que le vino miedo. Primero le vino duda y luego le vino miedo. ¿Y qué pasó? Dejó de caminar. El miedo, como resultado de la duda, paralizó a Pedro. Hoy en día hay ministerios con duda y están casados con el hermano de la duda, el miedo. Y están paralizados. Y si no se pasa, y si no logra, el miedo me paralizó de llorar por los enfermos. Porque el miedo era, y si no se sanaban, ¿qué iba a pasar conmigo? Yo tenía miedo de orar hasta que perdí el miedo. Y Dios comenzó a hacer cosas. Hay personas con un llamado, un ministerio, que están sentados por miedo. Mira, cuando yo hablé el domingo, algo muy importante, que la gente ve a Pedro como el que fracasó al caminar en el agua. Pero el fracaso verdadero es quedarse en la barca. El fracaso no es hundirse caminando, el fracaso es quedarse en la barca. Porque aunque Pedro se hundió, escúchame, aunque Pedro se hundió, volvió a caminar. ¿Y sabe cuál es el problema? Que la gente ve el fracaso de Pedro porque fue público, pero el de los apóstoles era un fracaso en secreto. Aunque él se hundió, el único que experimentó lo que era la gloria de caminar sobre el agua fue él. Los otros no se hundieron, pero tampoco sintieron que se siente caminar en el agua. Así que Pedro para siempre le quedó marcado que si él pudo flotar en el agua, podía levantar a los muertos. Había tenido experiencia con lo sobrenatural. El fracaso no es hundirse en la ola. El fracaso es no salir de la barca. Ponme la cámara para decírselo a ese varón que está ahí. El fracaso no es hundirse en la ola. El fracaso es quedarse en la barca. Alaba lo que vive. Lánzate por la palabra. Camina por la palabra. Aleluya. Sigo, paro. Esta fortaleza puede manifestarse orgullo, miedo. Número 3, adicción. Adicción. Hay gente adicta, no al romo, pero adicta a la comida. El problema es que nada más vemos malo la adicción a las drogas. Pero usted quiere algo más malo que la adicción al azúcar. Si a la droga le están echando azúcar ahora para... ¿Ah? ¿Tú quieres algo más peor que la adicción al azúcar? Mira, yo vi un hombre que dijo algo que me dijo, oye, pero es verdad, hasta los impíos reconocen eso. Él dijo, mire, yo no soy cristiano, yo soy doctor. Un tiguerón de allá de la República Americana. Mire, yo no, pero yo leí los evangelios y Cristo nunca sanó un diabético. Ni con hipertensión. Y digo, ¿sabe por qué? Porque no existía. No había azúcar como hay ahora. No había harina procesada. No había coca. No había nada de eso. ¿Alguien puede alabar a Dios? Y todos tenemos una fortaleza con la alimentación en algo. Algunos tienen una fortaleza con el pan. Te pueden dejar de comer todo menos pan. No pueden dejar de comer tortilla ni a que le corten los dedos.
Sigo paro. Los dominicanos, si no comen arroz, dicen: yo no comí hoy. Bendito sea Dios. Son fortaleza. Vamos a derribar esa fortaleza con ayuno. Hay otro que la adicción de ellos no es harina. Te comen hojas como caballo, como te comen saludable, gloria a Dios por eso. Te hacen ejercicio, te comen fruta por la mañana, no de noche se convierte en azúcar, por la mañana. ¿Me siguen? Te llevan una dieta saludable y van al gimnasio, pero tienen una adicción. No pueden vivir sin el celular, no pueden vivir sin las redes sociales. Tienen que ver quién fue que habló, quién no habló, cuál es el chisme de la mañana, cuál es el memo que lo va a hacer reír. Esas adicciones son fortaleza. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Vamos, grítelo: yo estoy en el mundo, pero no soy de él. Por eso es que dice: no améis al mundo ni las cosas que hay en ellos. Entonces hay personas adictas. Esto lo voy a editar después, ¿verdad? Para no tener guerra con las redes. Son adictas al Instagram, adictas al Facebook, adictos. Cuando dijeron que iban a quitar TikTok, les dio depresión. Alguien tiene que alabar a Jesús. Tu única adicción debe de ser la presencia de Dios, la palabra viva del Dios poderoso. Adicciones, y tenemos que identificarlas. Coma, pero no se adicte a ello. ¿Alguien me está entendiendo? Hay algunas muchachas que no te comen harina, pero te comen helado el día entero. Otra, cuando entran en depresión, le da con comer helado. ¿Por qué no te da con ayunar? De hecho, déjeme decirle que liberarte del azúcar es como liberarte de la adicción a la droga. Oh, no, usted se ríe, pero es así. Le da dolor de cabeza, le duele, ve ciego, ve doble y pasa una semana revolcándose. Bendito sea Dios. Vamos a romper todas esas adicciones. Hábitos destructivos que esclavizan nuestras mentes y cuerpo, alejándonos de la libertad que Cristo nos ofrece. Esta fortaleza puede manifestarse de diversas maneras: orgullo, miedo, adicción y la última, pecado. Elecciones repetitivas que nos separan de Dios y refuerza la barrera espiritual en nuestra vida, el pecado. ¿Cómo se forma la fortaleza espiritual? Las fortalezas espirituales no se construyen de la noche a la mañana. Son el resultado de pensamientos, emociones y acciones repetitivas a lo largo del tiempo. Y algunas de las causas comunes que producen esta fortaleza incluye la mentira del enemigo. Creciste en una familia donde le creyeron a la mentira del diablo. Satanás, en la Biblia le llaman el padre de la mentira. Y él utiliza el engaño para distorsionar nuestra percepción de Dios y nosotros mismos de los demás. La mentira, poner mentira. Dios no te ama, poner mentira, fortaleza. Número 2, heridas emocionales. Experiencia traumática o dolorosa pueden dejar cicatrices profundas que, si no se entregan a Dios, se convierten en fortaleza de miedo, de rechazo o de resentimiento. Entonces hay personas con resentimiento, con rechazo, porque alguien lo rechazó, porque alguien lo hizo experimentar un dolor traumante y ahora vive con rechazo. Y esa es una fortaleza que no le deja avanzar. Así que tiene que ir a Cristo para que rompa todo esto. Número 3, sigo paro. Patrones de pecado habitual.
todos los meses cae en lo mismo. Todos los meses, cada 2 meses lo mismo. Cada 3 meses lo mismo. Cada 3 meses lo mismo. Llora, te arrepientes, grita. 3 meses después lo mismo. Ya no solo es un patrón, es un espíritu malo. Cuando permitimos que el pecado permanezca sin arrepentimiento, se convierte en una barrera que nos separa de la comunión con Dios. Sigo, paro. ¿Cuál es el impacto de la fortaleza espiritual? Y ya se me fue el tiempo. Vamos a hablar luego cómo derribar todo eso en profundidad. Pero ¿cuál es el impacto? ¿Qué es lo que sucede cuando no derribamos estas barreras, esta fortaleza, estos argumentos, estos pensamientos, estos patrones arraigados, estas mentiras que vinieron de parte de la tiniebla y de parte de familias? ¿Qué sucede? Provocan un impacto, provocan un estancamiento, un atraso. Sigo, paro. Dejamos de creer, dejamos de relacionarnos con Dios y dejamos de avanzar por argumentos, patrones y pensamientos que están arraigados en nuestros corazones, que hay que arrancarlo. ¿Cuántos están vivos? ¿Cuántos están vivos? En nuestra vida espiritual, las fortalezas espirituales afectan profundamente, primero, nuestro caminar con Dios y nuestra relación con los demás. Dejamos de relacionarnos con amor porque tenemos argumentos de odio, pensamientos de rechazo. ¿Cuáles son los efectos principales de tener fortaleza espirituales de las tinieblas en nosotros, o argumento implantado a través de los años por Satanás o por personas cercanas a nosotros? Hay muchachos en mi país que no llegaron a ser beisbolistas porque los pastores le dijeron que el béisbol era del diablo. Y después esos muchachos están vendiendo naranja, china y recogiendo botellas en la calle. ¿Quién dijo que es del diablo? ¿Sí o paro? Entonces hay patrones, hay argumentos establecidos en ministerio y en concilio que no son bíblicos. No, yo no los critico, allá ellos, pero no son bíblicos. Tú no puedes someterme a mí a lo que tú no puedes comprobarme con la Biblia. Punto. No importa que tú hables lengua, que diga alemán, que mire los ojos, que diga, ay, quémate. Si tú no me lo pruebas con la palabra, chichárrate tú solo. Yo no puedo doblegarme ante argumentos y ante normas humanas cuando la Biblia no lo aprueba. Sigo, paro. El impacto de la fortaleza espiritual, y con esto quiero terminar. Primero, estancamiento espiritual. Las personas con fortalezas espirituales de maldad, con argumento, con pensamiento, una persona estancada, que por más aceite y saliva que le echemos, no avanza. Por más profeta africano que le profetice, no avanza. Porque saliendo de la iglesia sigue con los argumentos. Y lo tremendo es que se junta a alguien frustrado para que alimente su argumento también. Porque hay personas que alimentan la carne, no le provee a la carne. Pablo dice, no le proveáis. Lo primero que va a ser un argumento que no viene de Dios, y una fortaleza espiritual que no viene de Dios, escúchenme, es que va a estancarte espiritualmente. Nos impide crecer en nuestra fe y vivir en la plenitud de Cristo. Número 2, conductas destructivas. Comenzaremos a tener conductas que no son constructivas, sino destructivas. En vez de edificar, vamos a destruir. En vez de unir, vamos a dividir. En vez de amar, vamos a odiar. Y donde quiera, al grupo que nosotros lleguemos, se va a dañar. Como dijo un hombre, que me voy de esta iglesia porque no sirve, se fue a otra. Ninguna servía. Era él el que no servía. Por patrones y argumentos. Entonces seremos destructivos cuando la Biblia nos llama a ser de bendición. Cuando Pablo dice que salgan de su boca palabras que construyan, que edifiquen. ¿Sigo, paro? Entonces tenemos que abrir los ojos, porque hay gente que le puede llamar a él, le dice, ese es un perro, o ese tipo está endemoniado, ese evangelista no tiene a Dios.
pero tú lo ves bailando luego con los impíos porque le pagan. Al impío no le dice hijo del diablo. Ah, no, le dice hijo del diablo. Esto está torcido. Ese predicador, eso es del diablo. Pero luego tú lo ves en radio show con gente que son de Dios, que no están llenos del Espíritu, y a eso no lo reprenden. Por la plata vale el mono. No se confunda, no todo el que está defendiendo el evangelio lo está defendiendo, está buscándose lo suyo. Que el Señor lo reprenda. El hombre de Dios debe de ser de una sola pieza, un solo perfil en Cristo Jesús, justo en la palabra de Dios. Entonces, el impacto de las fortalezas espirituales que el diablo forja, de los argumentos, es que comenzamos a tener conducta destructiva. Estamos en una reunión, están hablando de un tema buenísimo, pero él tiene que meter el tema de hablar mal de alguien. Voy a seguir. Número 3, esto hará separación de Dios en nosotros. Dificulta nuestra capacidad de escuchar su voz y de experimentar su presencia. Y número 4, falta de paz. Genera ansiedad, temor y constantes sentimientos de insatisfacción. Ese es el impacto que viene o los resultados de tener fortalezas espirituales y argumentos incorrectos. El tiempo se me va a ir. Seguiré el otro miércoles hablando más de esto. Aquí lo voy a dejar y luego sigo en el otro, porque es importante que le quede a ustedes en el corazón lo que acabamos de hablar. Pero le dejo con esto más. El primer paso para derribar la fortaleza espiritual, ya lo dije y lo voy a mencionar, es identificar esa fortaleza. Es el primer paso, reconocer que existen, y esto requiere que tú busques a Dios en oración. Dios está listo para derribar esas murallas. Y vamos a derribar por fe la muralla de la lujuria y de la pornografía. Cuando hay murallas, escuchen, la lujuria que camina con la pornografía, la lujuria, aparte de que es argumento, es hábito malo, es muralla, también es un demonio. Es una deidad espiritual que mueve eso. La lujuria va ligada con la pornografía. ¿Qué hace esto? Lujuria y pornografía. ¿Qué hacen un cristiano? Rompe nuestra pureza espiritual y crea una barrera en nuestra relación con Dios. Esa muralla hay que derribarla. Y voy a orar ahora. Hay gente que está luchando con eso y vamos a orar para que Dios la derribe hoy. La próxima muralla por la que vamos a orar, la muralla de la amargura. Esta muralla roba nuestra paz y nos encierra en resentimiento. Esa muralla de amargura la vamos a derribar. Vamos a derribar la muralla del pecado en secreto y hábito malo. Nos mantiene atrapado en un ciclo de culpa y fracaso. Lo vamos a derribar. Todo pecado en secreto lo vamos a derribar en el nombre de Jesús. Vamos a derribar la muralla del temor y la ansiedad. ¿Qué hace esta muralla? Nos impide confiar plenamente en Dios y en su provisión. Ansioso, ay. Y si no lo hace, reprendo al diablo. Mi Dios proveerá conforme a su riqueza en gloria. Vamos a derribar la muralla de la indiferencia espiritual. Esa sí es fuerte. La muralla de la insensibilidad espiritual. Dios se está moviendo, están indiferentes. Están adorando a Dios, ellos están indiferentes. Dios está usando a un predicador, ellos están en su bendita red ahí testeando. Hay que romper esa muralla de indiferencia espiritual. La iglesia está llena de líderes indiferentes, de cristianos indiferentes a las cosas espirituales. Hermano, venga la oración. Yo no puedo. Hermano, vamos a tumbar el monte. No, que yo no puedo. Para Dios siempre hay excusa. Pero son los mismos que con la barriga de aquella están jugando fútbol y haciendo esto. Y cuando hay que orar no quieren venir. Hay que reprender ese demonio. Hay que tumbar esa muralla. Hay que ser sensible a las cosas del Espíritu Santo.
Esa indiferencia espiritual nos hace insensible al dolor y a la necesidad de los demás. Muralla de prejuicio y odio. Y lo voy a dejar aquí porque hay demasiada. No me va a alcanzar la noche para hablar de murallas. Esa muralla de Jericó la vamos a tumbar, pero no lo vamos a hacer con fuerza. Como Israel no derribó la muralla con fuerza, nosotros tampoco la vamos a derribar con fuerza, sino con las armas, aleluya, que no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Vamos, grítelo, grítelo, grítelo. Se caen las murallas, se caen las murallas. Hay muchas murallas, pero solo le quiero mencionar una más y terminamos. La muralla del prejuicio. No puedo predicar nada porque yo sé que no fue a mí que me lo dijo, que a ti, yo no estoy pensando en ti. Alguien tiene que alabar a Jesús. Prejuicio que va ligado a ¿qué? Al odio. Daña nuestras relaciones con nuestros semejantes y reflejan un corazón endurecido. Así como los israelitas vieron las murallas físicas de Jericó como un obstáculo para alcanzar la tierra prometida, debemos de reconocer y enfrentar las murallas espirituales en nuestras vidas para alcanzar todo lo que Dios quiere para nosotros. Alguien grite: hoy se caen los argumentos. Hoy se comienzan a romper estructuras satánicas arraigadas en nuestros pensamientos. Hoy la derribamos. Yo quiero que alguien grite si tiene boca. Yo quiero que alguien se ponga de pie si tiene pie. Alguien póngase de pie si tiene pierna y grite: hoy se caen las murallas. Hoy se caen los muros del diablo. Hoy se caen los muros del prejuicio. Se caen los muros del odio, del rechazo. ¿Quién puede orar un rato conmigo ahora? Yo quiero que alguien grite: se van a derribar. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. Puedes enviar tu petición de oración o tu donación a nuestro ministerio Impacto de Gloria a la dirección que aparece en pantalla. Para más información acerca de nuestro ministerio, visita nuestra página web www.juancarlosharrigan.com.